Hola, ¿qué tal familia y amigos? De nuevo, bienvenidos a este miércoles de Enfoque Misional en el que culminaremos hoy este tema tan importante que se titula La historia de la gloria de Dios, precisamente hablando de la persona de Jesucristo. Dijimos la vez pasada, al final, que Cristo es el punto culminante de la historia de la gloria de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando todo esto que conocemos, cuando esta historia llegue a su fin, Él, Jesús, habrá comprado por su sangre y llevado a gentes de toda tribu y lengua y pueblo y nación para honrar al Padre. No debe sorprendernos entonces al analizar la vida del Señor, su ministerio aquí en la tierra, que cada paso que dio fuera parte de ese movimiento de la historia de la gloria de Dios, llevándola hacia su culminación para todas las naciones. El mismo Jesucristo resumió su ministerio allá en el capítulo 14 de Juan, refiriéndose a la gloria universal que él traería al Padre. Allí en el capítulo 17, como dije, en el verso 4, el Señor Jesucristo, ya estando próximo a su muerte, dice: yo te he glorificado en la tierra, hablándole al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Inmediatamente después, en el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Ahí está diciendo cuál fue la obra que Dios le había dado que hiciera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esa fue la obra primordial del Señor aquí en la tierra. En la oración que el propio Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, lo que conocemos como el Padre Nuestro, específicamente la parte que dice santificado sea tu nombre, podemos ver que no es solo una alabanza la que está pidiendo para el nombre del Señor, sino en el idioma original es un pedido explícito que dice: Padre, santifica tu nombre, aparta, glorifica, deja en una parte especial tu nombre. Si lo parafraseáramos, pudiéramos decir: Padre, levanta en alto, resalta, exalta, manifiesta o revela tu nombre a los pueblos de la tierra. Hazte famoso por quien eres, por lo que realmente eres. Haz que los pueblos de la tierra te conozcan y te adoren. Eso es en realidad lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo al enseñar esa parte que dice: santificado sea tu nombre. Es innegable entonces que esta debe ser la oración primordial de todo creyente, pedir eso, que Dios santifique su nombre en la tierra. Sin duda, el Señor Jesús está enseñando a la iglesia a orar por ese cumplimiento, esos de los antiguos propósitos desde la ley que hemos visto en la historia, en los cantos, en las profecías para Israel y de Israel, todo para la gloria de Dios. Por eso decimos que el punto culminante de la gloria o de la historia de la gloria de Dios es el propio Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro significativo con la mujer samaritana, no judía, declaró el futuro que tenía Dios para ella y para otras naciones gentiles. Allá en el capítulo 4 de Juan, versículo 23, el Señor le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cada cosa que Él hizo, cada parte de la historia en que Él estuvo aquí en la tierra, llevaba a eso. Las veces que tuvo momentos de ira, por ejemplo, también fueron parte importante de eso. Cuando en su hora más pública el Señor, en su momento más enardecido, sacó a relucir el tema de la adoración de todos los pueblos, fue allá cuando limpió el templo de ese comercialismo religioso que había. Se había formado un bloqueo que impedía el acercamiento de las naciones a Dios, porque todo era pues literalmente un mercado. Y entonces cuando el Señor menciona ahí: está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, los dirigentes religiosos judíos que lo estaban escuchando recordaron inmediatamente, como buenos conocedores de la Biblia, de la historia, de la ley, recordaron inmediatamente el resto del pasaje que el Señor Jesús estaba citando en ese momento. Era un pasaje del libro de Isaías
capítulo 56, los versos 6 y 7. El Señor Jesús habló una pequeña parte, pero ellos recordaron toda la parte. Y si lo leemos, se los voy a leer rápidamente y veremos el contexto. Por eso es tan importante el contexto. Estos versículos dicen: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Perdón, estoy leyendo el 55, perdón. Capítulo 56, versos 6 y 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y es la parte donde dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En esta parte final fue la que el Señor se refirió en ese momento que Él estaba limpiando el templo de esa mercadería. Pero, como les dije, los judíos que estaban ahí, los dirigentes judíos, sabían exactamente a qué se estaba refiriendo. Pues el verso 6 comienza diciendo: y a los hijos de los extranjeros que sigan para servirle. Entonces deja claro como cada cosa que el Señor estaba haciendo en la tierra era precisamente para buscar la gloria de Dios por parte de todos los pueblos. Precisamente antes de encaminarse el Señor a su muerte, destacó el propósito de su vida y el propósito de su muerte próxima. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 27 al 32, no los vamos a leer por obvio de tiempo, pero el Señor consideró abiertamente la opción de pedirle al Padre que lo rescatara de morir. Cuando dijo: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero no pidió escapar, en cambio dijo: para esto ha llegado a esta hora. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué? Se convierte precisamente en la oración de su muerte y de su vida. Y él sigue diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Y después, ante el asombro confuso de toda la gente que estaba ahí, porque creyeron que simplemente había tronado el cielo, pero se escuchó la voz en persona de Dios diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, hablando de su nombre, de su gloria. Así que esta respuesta sigue siendo la misma de Dios a cualquiera que entrega hoy su vida al Padre para glorificar su nombre, diciéndole: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y termina diciendo este pasaje que les dije, con el Señor Jesús diciendo que esa respuesta directa de Dios hacia la gente, hacia la tierra, no había sido por causa de Él, sino por causa de sus seguidores, por causa de quienes estaban ahí, que también pasarían por momentos semejantes en su vida y tenían que escoger seguirle de conformidad con el plan original o el propósito original de Dios. ¿De qué modo podría la muerte de Jesús glorificar el nombre de Dios? Culmina diciendo: cuando sea levantado de la tierra, es decir, en esa cruz, en ese madero, a todos atraeré a mí mismo. Por eso comenzamos diciendo que Cristo es el punto culminante de la historia de la gloria de Dios. Entonces, sabiendo ya esta historia, podemos comenzar el siguiente tema, la siguiente semana, si Dios nos permite, diciendo: alégrense las naciones. Ya sabemos para qué la gloria de Dios. Ahora alegrémonos como naciones tratando de conseguir esto mismo, la gloria de Dios.